Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Voy a hablar de un tema fundamental, el cual es alcance de la investigación cuantitativa. Nos hace mención que este alcance de la investigación cuantitativa tiene cuatro rutas. ¿Cuáles son esas cuatro rutas? Bueno, tenemos la explorativa, descriptiva, correlacional y explicativo. Son estas cuatro rutas que contribuyen al alcance de la investigación cuantitativa. Ahora las voy a definir. ¿Qué significa explorativo? Bueno, explorativo nos dice sirve para preparar un terreno y se lleva a cabo cuando el propósito es analizar fenómenos y problemas nuevos. Nos dice que esta parte de explorativa antecede a la investigación para el alcance descriptivo, correlacional o explicativo. Asimismo, es importante mencionar que la explorativa tiene cuatro fines. ¿Cuáles son esos cuatro fines? Bueno, el primer fin es investigar fenómenos o problemas. Como segundo fin, identificar conceptos o variables e hipótesis. Como tercer fin, nos dice que prepara el terreno para estudios más amplios. Y número cuatro, indaga desde una perspectiva innovadora. En esta partecita nos menciona que se realizan ciertas preguntas. ¿Cuáles son? Bueno, podemos basarnos en el ejemplo de los suicidios. Los suicidios han sido un tema de mayor preocupación y si lo empezamos a basar tras estas rutas, podemos realizar la siguiente interrogante. ¿Cómo influye la baja autoestima para los suicidios? Si nos fijamos bien, inicia con la palabra cómo. Así que las preguntas que deben de realizarse en esta partecita es ¿cómo y por qué? Bueno, ahora vamos a pasar con la segunda ruta, que es descriptiva. Nos dice que son bases de la investigación correlacional, corresponde a proporcionar información para realizar el estudio predeterminado. También mide datos, prácticamente mide datos. Ahora podemos decir que esta parte trata de describir los datos, todo lo relacionado con la investigación. Bueno, en esta parte nos hace mención que tiene tres fines. ¿Cuáles son esos fines? Número uno, nos menciona que su finalidad es especificar propiedades y características, procesos, fenómenos que se pretende analizar. Número dos, nos dice que define y mide variables o en casos de las características o casos y los caracteriza, perdón. Y como un último fin, nos dice que cuantifica y muestra con precisión los ángulos de las dimensiones de un fenómeno, de los problemas o sucesos de la comunidad, contexto o situación. En esta partecita, si continuamos con el ejemplo de los suicidios, la interrogante ¿cuál sería en esta parte descriptiva? Bueno, nos dice que las interrogantes que se utilizan es el ¿qué? ¿En? ¿Cuántos? Y una pregunta que podemos plantear es ¿qué utilizan los jóvenes o los adultos para suicidarse o en qué lugar les es más fácil el poder realizar este tipo de acto? Ahora vamos con la ruta número 3, el cual es correlacionales. ¿Cuál es su definición? Nos dice que pretende asociar conceptos, fenómenos y variables. Sin embargo, podemos mencionar que aquí existen dos situaciones, correlacional positivo, correlacional negativo. ¿Cuál es la correlacional positiva? Nos dice que es positivo cuando muestra valores altos de una variable y continúa ese valor para determinar o mostrar a otros. Y el negativo nos dice que muestra valores altos en una variable, sin embargo, muestra a otros el valor bajo. Esta
parte correlacional nos menciona que tiene dos fines. ¿Cuáles son esos dos fines? Conocer la relación o el grado de asociación que existe entre dos o más conceptos o variables. Y el fin número dos, permite cierto grado de predicción. Si continuamos con el mismo ejemplo de los suicidios, ¿cuál sería la pregunta que debemos de plasmar en correlacional? Bueno, las preguntas se van iniciando con ¿existe? ¿Cuál podría ser entonces la pregunta? Bueno, podemos plantear, ¿existe una relación del suicidio y el desempleo? Esa podría ser la pregunta que podría dar vida a esta parte de la ruta. Ahora continuamos con la cuarta variable, la cuarta ruta, que sería estudios explicativos. ¿Qué son los estudios explicativos? Nos dice que la investigación que tiene como propósito establecer las causas de los sucesos, problemas o fenómenos. Ahora mencionaré cuáles son estos cuatro fines. Tiene tres fines. Nos dice que determina las causas y los eventos, fenómenos de cualquier índole. Número dos, el segundo fin, nos dice que establece relaciones de las causalidades y entre los conceptos. Y número tres, genera un sentido de entendimiento de los fenómenos y los problemas que examina. Ahora, en esta partecita de los estudios explicativos no se plantea ningún interrogante, más bien se responde a cada uno de los cuestionamientos que se ha planteado en el explorativo, descriptivo y correlacional. Si continuamos con el ejemplo de los suicidios, ahí prácticamente se respondería con un tipo de terapia para suicidios. Esta sería la respuesta prácticamente de esta partecita de los explorativos, y nos menciona que en esta parte es donde prácticamente se va a responder todas las preguntas relacionadas, y ahí es donde podemos obtener el alcance de la investigación cuantitativa. Prosiguiendo con el tema, yo les voy a exponer acerca del capítulo número 6 que tiene por título Formulación de hipótesis en la ruta cuantitativa. En la tabla número 8.4 nos da un ejemplo acerca de la cantidad de personas que tienen que tener nuestra muestra para realizar diferentes tipos de investigaciones. Por ejemplo, en los económicos, si va a ser nacional, lo máximo es de 1,000 habitantes. Igualmente con los clínicos, conductuales y de actitudes. Con experimentos de laboratorio de nivel nacional, no importa la cantidad de personas. Y a nivel regional, si es económico, lo máximo son 100, clínico 500, de conducta de 300 a 700 y de actitudes de 400 a 700. Y si es regional, los experimentos del laboratorio, lo máximo son 100 habitantes. La muestra evidentemente va a depender mucho con la cantidad del número de subgrupos que nos interesen tener en nuestra población. En la tabla 8.5 nos dan algunos ejemplos de cómo pueden ser los subgrupos. Si son de menos de 5 subgrupos, para hacer un muestreo nacional es de 1,000 a 1,500, regional de 200 a 500 individuos, si es que no es una organización, y si es de 5 a 10 grupos son de 1,500 a 2,500 si es nacional, y de 500 a 1,000 si es nacional. Y si es de más de 10 subgrupos de muestra, son de 2,500 para arriba nacionales y de 1,000 para arriba en regionales. El tamaño de muestra también va a variar dependiendo de qué tan homogéneo o heterogéneo es el universo que nosotros tenemos considerado. De 100 o más, tienden a presentar cierto criterio de distribuciones normales, y esto sirve para tener estadísticas diferenciales. ¿Qué significa esto? Que vamos a generalizar la muestra del universo.
Un tipo de muestras son las muestras no probabilísticas. Muestras no probabilísticas dirigidas al procedimiento de selección orientado por características y contexto de la investigación, que va a ser más por criterio propio que por la investigación como tal. Y la ventaja de estas muestras no probabilísticas en las investigaciones cuantitativas, para determinados diseños de estudio requieren una controlada elección de casos con ciertas características específicas en conjunto con el planteamiento del problema. Como segundo punto, el alcance del problema, debemos elegir casos adecuados de acuerdo con el planteamiento del problema y lograr el acceso. Con las muestras probabilísticas, los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos en el momento inicial de la selección, y con la no probabilística, la elección de unidades no depende de la probabilidad, sino de las razones relacionadas con características y contexto de la investigación. Entonces ahora les voy a hacer un pequeño resumen acerca de cómo vamos a calcular las muestras. Vamos a definir primero el marco muestral, vamos a determinar la población y el interés y establecer los criterios de inclusión. Después elige el muestreo, puede ser simple o estratificado o por conglomerado. Luego se calcula el tamaño de la muestra, va a depender del nivel de confianza y la precisión deseada de la investigación. Identificar y reclutar participantes. Se debe plantear a los participantes que estén de acuerdo con el método elegido, y luego se lleva la recolección de datos a partir del diseño de la muestra. Ahora voy a hablar un poco acerca de lo que son las hipótesis. La definición de hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno o problema a investigar formulado por proposiciones o afirmaciones que constituyen guías de estudio. No en todas las investigaciones cuantitativas vamos a tener que formular una hipótesis. Esto va a depender directamente del alcance inicial que nosotros presentamos con el estudio. Las que van a llevar hipótesis va a ser las investigaciones de tipo correlacional o descriptivo. Específicamente las que intentan descifrar algún tipo de cifra. En las investigaciones exploratorias no lleva hipótesis. En las descriptivas, lo que nos pretende es pronosticar un valor. Por ejemplo, se puede formular como la esperanza de vida en Guatemala en 2 años va a disminuir 5 años. En la correlacional sí lleva hipótesis, y algún ejemplo es: a mayor pérdida del sentido de la vida, más probabilidad de cometer suicidio del individuo. Y la investigación causal sí lleva, que es como su nombre lo indica, por causalidad. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar provoca depresión en los niños. Las hipótesis pueden o no ser verdaderas y pueden o no comprobarse. Es decir, son explicaciones tentativas, no son hechos en sí. Las características de las hipótesis: una situación real puede someterse a prueba en un contexto específico y definido. Las variables deben ser lo más concretas, entendibles y precisas posibles. Las variables que son de manera observable o medible, así como relación planteada, deben tener un enfoque empírico. Y la relación propuesta entre variables debe ser clara, lógica y leíble. Los tipos de investigación pueden ser predictivas, que son para predecir un valor de 10 o más variables. Pueden ser correlacionales o de comparación, que vinculan 2 o más variables. Son las causales, que relacionan la causalidad entre las 1 o 2 variables. Entre los tipos de hipótesis tenemos la nula, que esta refuta o niega lo que afirma una hipótesis de investigación. La alternativa, que son posibilidades ante las hipótesis de investigación, ya sea la nula, y proporciona una explicación diferente a estas dos, que son la investigación y la nula. No hay reglas en específico para
si se puede plantear estos tres tipos de hipótesis, pero por lo general se plantea solamente una, ya sea de investigación o en algunos casos la nula. Las funciones de las hipótesis es guiar al investigador a través de la investigación, describir el fenómeno y problema al que éste se refiere y apoyar el escrutinio de las teorías. La definición de conceptual, al finalizar el capítulo, dice que indica con otros fenómenos cómo vamos a entender una variable en el contexto de nuestra investigación. Es una definición acordada y válida para una comunidad cuantitativa profesional que emana una revisión de literatura. Y una definición de operacional son procedimientos y teorías y métodos que se aplican para medir una variable en los campos de investigación. Actividades que un observador realiza para recibir impresiones con un sentido que indica la existencia de un concepto teórico en un mayor o menor grado. Gracias. El capítulo 7, el título es Concepción o elección, diseño de investigación en la ruta cuantitativa en el mapa específico. Bueno, este diseño de investigación es el mapa operativo de una ruta numérica. Cuando hablamos de cuantitativo hablamos de cantidad, entonces representa el concepto, conecta el proceso de reelección para ver la cantidad de lo que se ha investigado. En el capítulo número 7 habla sobre las etapas fundamentales de una ruta cuantitativa, la elección del diseño de investigación que constituye un mapa operativo hasta el final de la ruta, de lo que deseamos obtener en los resultados, los diferentes diseños cuantitativos de una forma experimental y no experimental. A lo largo de este capítulo también tenemos herramientas que implementamos para un diseño más estructurado. También cuando formulamos la hipótesis y este tipo se determina si va a ser apropiada la hipótesis o no es apropiada para su estudio y así tener una respuesta de lo que es. Dice, el diseño de investigación da a elegir otras formas de diseños para poder llegar a los resultados que queremos. Tener un orden completamente, ver las variantes, las formas de variantes, definir las formas de las variantes que nos llevan la ruta para entablar los objetivos, ya sean objetivos específicos, objetivos generales de la investigación que debemos plantear. También tenemos que diferenciar cuando es una investigación experimental. Esta se basa mucho en los sentidos, en lo que vamos progresando, y una investigación no experimental, que es una investigación más empírica, con los fundamentos menos adquiridos que con una experimental, donde se tiene un proceso. También analizar los diferentes diseños de investigación y la validez que tiene cada uno. Los estudios que se van realizando y comprender los factores, el tiempo, el número de la medición, el campo donde vamos a realizar la investigación. Cuando hablamos de un método cuantitativo, es una recolección de datos que nos va a aportar en base a la hipótesis que vamos a plantear. Recordemos que en los capítulos anteriores, una hipótesis es una pregunta en la que debemos de responder y darle una respuesta concreta, pero para comprobar una hipótesis tiene que llevar un proceso. Entonces ese proceso primero es cualitativo, que eso es todo lo
toda la investigación, todo lo que hemos investigado, todo lo que vamos a colocar en nuestro marco teórico, basándonos también de nuestras variables, de esos pequeños temas que nos van a llevar a construir nuestro tema. Cuando hablamos de cualitativa, que en esta parte vamos a hablar de lo cualitativo, estamos hablando de pruebas que nos llevan a hacer emprender el resultado de lo que investigamos. Tenemos que primero sacar una muestra, delimitar el número de la cantidad de personas, del lugar, las personas, los objetos que vamos a investigar, delimitar el territorio, delimitar las personas, delimitar todos los contextos que alrededor están. También se utilizan para esto ya nos pasamos a lo que son los métodos estadísticos. También en el capítulo número 7 hay un tema en donde después de definir ya nuestra hipótesis de que vamos a sacar nuestra estadística, que vamos a sacar la muestra, que ya tenemos la forma cuantitativa en la que vamos a sacar la estadística, las formas en cómo nosotros lo vamos a hacer, la investigación en el desarrollo profesional a lo largo de una vida, valga la redundancia, profesional, es sometida a diversas hipótesis. Por ejemplo, cifras, valores, datos, productividad, fábricas, empresas, gerencias, departamentos, educación, salud. Todo eso conlleva el diario vivir de nosotros en un periodo, en una forma, en una rotación de la vida cotidiana que nosotros tenemos para ya llevar de una forma, de diversas formas, nosotros poder comprobar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, cuando hablamos de una investigación de desarrollo profesional, nos medimos a una forma ordenada, con una ruta de investigación. En este caso nos basamos a lo que es una investigación cuantitativa, que es de la cantidad. El cuestionarnos la relación de la causa y efecto de las situaciones y así llegar a una satisfacción de lo que nosotros hemos investigado profesionalmente. Bueno, cuando tenemos nosotros nuestro diseño de investigación, después de tener ya nuestro planteamiento, nuestra hipótesis establecida, nos vamos a dirigir para visualizar claramente cuando ya está nuestro diseño y de verlo de forma cuantitativa, tener nuestra respuesta X o nuestra respuesta Y de lo que nosotros queremos esclarecer y tener con precisión lo que nosotros estamos investigando. Cada procedimiento, cada proceso que lleva un diseño de investigación, claro, es un orden que tenemos que llevar para que nos lleve a una ruta cuantitativa y tenga el resultado que nosotros deseamos adquirir, ¿verdad? Recordémonos que cuando hacemos una hipótesis es una pregunta en el aire de lo que nosotros queremos entablar y ya si tener unas respuestas positivas o respuestas negativas. Existen diferentes muestras de la población, los tipos, hay una muestra aleatoria, una muestra estadística y una muestra conglomerada. No, eso está bien feo. Muy bien, yo soy Angie Black y voy a seguir con el capítulo 8, que es la selección de la muestra en la ruta cuantitativa. Como pregunta inicial en todas las investigaciones, ¿tenemos una muestra? La respuesta es casi siempre las investigaciones se realizan en muestra por cuestiones de ahorro de tiempo y de recursos, pero en ciertos casos
se usa el censo. El censo debe incluir el estudio de todos los casos del universo o de la población. Pero primero, para entender cómo seleccionar la muestra en la ruta cuantitativa, se debe entender qué es una muestra. Y la muestra es un subgrupo del universo o de la población del cual se recolectan los datos y del cual debe ser el representativo de esta. Así se generalizan los resultados del tema del que se interesa recolectar la información. Y esta es definida o al menos perfilada desde el planteamiento del problema. Esto nos lleva al proceso que se debe llevar para seleccionar una muestra. Y como primer punto tenemos que determinar la unidad de muestra y análisis, en otras palabras, sobre qué o quiénes se desea recolectar los datos. Y como segundo punto o paso, delimitar la población o un universo. Y ya teniendo estos pasos, se elige la estrategia de muestreo, adecuada para seleccionar las unidades de muestra o su análisis y mantener su representatividad estadística o ya sea cuantitativa. Esto nos lleva a calcular el tamaño de nuestra muestra apropiado para que sea representativo de la población. Así ya se podrá seleccionar las unidades de muestreo o de análisis. Lo primero es determinar cuál es la unidad de muestra. Aquí es donde se centra el interés en sobre qué o quiénes se recolectan los datos, lo cual depende del planteamiento del problema. También los alcances de investigación, la hipótesis formulada y el diseño de investigación que se tiene, ¿no? Para esto hay que entender qué es la unidad de muestreo. Esta es el tipo de caso a elegir para estudiar. Frecuentemente la unidad de muestreo es la misma que la unidad de análisis. Esta es la unidad de la cual se extraen los datos o la información final. Frecuentemente son las mismas, pero no siempre. Ya teniendo claro esto, se delimita la población o universo. Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones y que resulta de interés para una investigación en particular, de acuerdo al planteamiento del problema. En este siempre se presentan algunas deficiencias en trabajos de investigación, ya que no se describen suficientes características de la población o consideran que la muestra la representa de manera ya automática. Pero es preferible establecer tales características con claridad, con la finalidad de delimitar cuáles son los parámetros muestrales. Esto nos lleva a elegir las estrategias de muestreo adecuadas para seleccionar la unidad de análisis y mantener la representatividad ya sea probabilística o no probabilística. Este inicio se da con la finalidad de que se pueda elegir la más conveniente para un estudio particular, ya que hay varios tipos de muestra, ya sean representativos, muestra al azar, muestra aleatoria, como si los simples términos se pudieran dar más seriedad a los resultados, pero en realidad pocas veces es posible medir toda la población, por lo que seleccionamos una muestra como un reflejo fiel del conjunto de la población. Todas las muestras pretenden ser representativas, por lo tanto, el uso de los términos al azar y el aleatorio solo denota una clase de procedimientos mecánicos. Estos relacionados con la probabilidad con la selección de elementos o unidades para no aclarar el tipo de muestra ni el procedimiento de muestreo.
Esto nos lleva a el tipo de muestra, ya que en la ruta cuantitativa hay dos tipos. Hay dos tipos generales de estrategias. De muestreo, la probabilística y no probabilística. En las pruebas probabilísticas, todas las unidades, casos o elementos de la población tienen al inicio la misma probabilidad de ser escogidos para conformar la muestra y se obtiene definiendo las características del tamaño de la muestra. Mientras que en las muestras no probabilísticas, la elección de las unidades no depende de la probabilidad, sino de las razones relacionadas con las características y el contexto de la investigación. Esto depende del proceso de toma de decisiones de un investigador, ya sea un grupo de investigadores o el mismo investigador. Y desde luego, la muestra seleccionada obedece otros criterios. Aquí se da como seleccionar a nuestra probabilística, y ya que esta tiene muchas ventajas, pero la principal es que pueden medirse las magnitudes del error en las muestras y predicciones en el objetivo de una muestra probabilística es reducir el mínimo de este error, al que se le llama errores estándar. Las muestras probabilísticas son esenciales en el diseño de tanto descriptivos como correccionales casuales, donde se pretende hacer estimación de variables de la población. Consecuentemente, las unidades o elementos muestrales tendrán valores muy apreciados a lo de las poblaciones, de manera que las mediciones del subconjunto nos darán estimados precisos del conjunto mayor. En este existen otros errores que dependen de la medición, como calcular el tamaño de muestra que sea representativo de la población y seleccionar una población de unidades o casos que conformarán la muestra de manera que al inicio todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Y con esto llegamos al punto del cálculo del tamaño de muestra. Este tiene que ser apropiado porque existen diversos métodos, algunos de ellos requieren uso de fórmulas que cuando se determina una muestra probabilística se tiene que cuando se determina una muestra probabilística hay que preguntar, dado que una población es de cierto tamaño, cuál es el número de las unidades o casos que se necesita para formar una muestra que asegure un determinado error máximo aceptable y un nivel de confianza adecuado a la respuesta a esta pregunta. Debe encontrar un tamaño de muestra que sea representativo del universo o de la población con cierta probabilidad de error y el de confianza, así como de probabilidad. El error o porcentaje máximo aceptable de un error es un porcentaje de riesgo máximo que se debe tomar o de error potencial que puede tolerar para evitar que una muestra no sea representativa de la población. Siguiente a esto está el porcentaje estimado de la muestra, ya que la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, la cual estima sobre el marco de muestreo previos o que se definen como el último elemento, el cálculo. Este nivel deseado de confianza es el porcentaje o proporción de una muestra, ya sea representativa de la población, que se define. Siguiente a este está la elección al azar de las unidades o de los casos. Como ya se ha determinado el tamaño de muestra requerido con cierto nivel de error y de confianza, pero hay que hacerse aquí una pregunta. ¿Cómo elegir casos necesarios en este tema? Aquí existen varias maneras y una de estas medidas es Excel, con la opción de análisis de datos
y el muestreo por números aleatorios, pero este tema se lo dejo a mi compañera. Feliz día. Ok, en las rutas cuantitativas, una muestra es un subconjunto de la población o universo de lo que te interese, en el cual se recolectaron datos pertinentes y deberán ser representativas de dicha población si se desean generalizar los datos. Por otro lado, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones y que resulta de interés para una investigación, de acuerdo con el planteamiento del problema. Las muestras pueden ser el probabilístico. Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegido al momento de iniciar la selección. Está conformado por muestreo aleatorio simple. También por muestreo por conglomerados, el cual consiste en que el investigador se limita por recursos financieros, tiempo o una combinación de ellos. En este tipo de muestreo se reduce absolutamente todo. Muestreo estratificado, proporcional o no proporcional. No probabilístico. La elección de las unidades no depende de la probabilidad, sino de las razones relacionadas con las características o contexto de la investigación. Elegir entre una muestra probabilística o no probabilística depende del planteamiento del problema. El alcance de la investigación, la hipótesis, el diseño, la homogeneidad de las unidades estudiadas y la contribución que se piensa hacer con ellas. La unidad de muestreo es el caso a seleccionar de una población y cuyo conjunto integra la muestra. La unidad de análisis es la que al final produce los datos o información que se examinará mediante procedimientos estadísticos. En el enfoque cuantitativo, las muestras probabilísticas son esenciales en diseño de investigación por encuesta en los que se pretende generalizar los resultados de una conclusión. Datos generales. Todo procedimiento de selección depende del listado o base de datos, ya sean existentes o construidas. La investigación y el desarrollo personal. Si pretendes generalizar los resultados, debes basarte en una prueba probabilística y seleccionar la estrategia más factible. Muestreo al azar por mercado telefónico. Involucra investigar áreas geográficas para hacer muestrealidades al azar y sus correspondientes códigos telefónicos e intercambios. El muestreo y el alcance del estudio. La importancia es elegir los casos adecuados de acuerdo con tu planteamiento del problema y lograr tener acceso a ellos. Los estudios exploratorios a veces utilizan muestras dirigidas. Reemplazo de casos perdidos. Sucede cuando son poblaciones demasiado grandes o cuando el tema es muy sensible. Nosotros anticipamos un alto rechazo para responder al instrumento de selección. Eso sería todo. Muchas gracias.